¿Cómo están mis estudiantes? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema en relación a la lógica. Exclusivamente hablaremos de qué es concepto, juicio y razonamiento. Cuando hablamos de lógica nos referimos a todos aquellos pensamientos que se nos van generando y estos pensamientos se convertirán pues en ideas, como podemos observar aquí en la imagen. A la vez, estas ideas se convertirán en una serie de juicios donde vamos a afirmar o negar algo. Este raciocinio, este juicio se convertirá en un conjunto de juicios, ¿no? Pues donde nuestro raciocinio nos permite realizar ciertas funciones lógicas a partir de premisas. Entonces, en esta parte vamos a hablar de todos estos aspectos que estamos mencionando. Comencemos por el concepto. El concepto es la formulación de una idea o una imagen a través de palabras. ¿Ya? Este tipo de idea va a consistir en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada. De ahí entonces que nuestros conceptos serán expresados, como en la imagen que observamos, por ejemplo. Vemos dos corazones de color rojo. Es un concepto, una idea de una apreciación de algo. Un concepto es algo simbólico, un símbolo mental. ¿Ya? También el concepto es menos preciso y más particular. En cambio, la definición es una descripción universal de algo. Por ejemplo, tenemos aquí un pájaro. Este pájaro, en término concepto, podríamos entenderlo como un animal que vuela. En cambio, una definición ya tiene que ser algo más preciso, ¿no? Diremos entonces, como definición, nombre genérico de las aves y más particularmente de las pequeñas. Ahora, todos estos conceptos se formulan en una serie de juicios. ¿Ya? Hay tipos de juicios. Hay juicios por su cantidad, juicios por su cualidad, juicios por su modalidad y juicios por su relación. A su vez, cada uno de estos juicios tiene la subdivisión. Por ejemplo, los juicios por su cantidad son las universales, particulares, singulares. Los juicios por su cualidad están las afirmativas, negativas e infinitos. Por su modalidad están los asertóricos, apodícticos, problemáticos. Por su relación están los categóricos, hipotéticos, disyuntivos. Enfoquémonos exclusivamente en aquellos juicios que están relacionados por su cantidad y cualidad. Entre ellos tenemos los tipos de juicio universal afirmativo, el juicio universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. En el juicio universal afirmativo tiene la fórmula todo S es P, ¿ya? Por ejemplo, todos los hombres son felices y su simbología será A. El juicio universal negativo con su fórmula ningún S es P, por ejemplo, ningún hombre es feliz, con su simbología E. En el juicio particular afirmativo con su fórmula algún S es P, como por ejemplo, algún hombre es feliz. Su simbología será I. El juicio particular negativo, algún S no es P, como por ejemplo, algún hombre no es feliz. Con su simbología O. Ahora, tanto en el juicio particular afirmativo como en el juicio particular negativo, o se niega o se afirma una parte de algo que se está expresando. En cambio, en los juicios universales, tanto afirmativo como negativo, se va a afirmar totalmente o se va a negar totalmente. Es decir, rechaza o acepta en su totalidad la característica de este algo que estamos hablando. Veamos algunos ejemplos del juicio universal afirmativo. Donde decimos con su fórmula todo S es P.
Aquí tenemos como ejemplo, todos los animales son seres vivos. Indiscutiblemente todo animal es un ser vivo. El juicio universal negativo. Con su ejemplo, ninguna mujer es hombre. Por lógica sabemos que ninguna mujer es hombre. El juicio particular afirmativo con su fórmula algún S es P. Con su ejemplo, algunas mujeres son buenas. Estamos hablando de todas aquellas mujeres que son consideradas buenas. Y aquí no van incluidas en su totalidad de las mujeres. El juicio particular negativo. Con su fórmula, algún S no es P. Con su ejemplo, algunas frutas no son cítricas. Evidentemente, cuando probamos alguna fruta, no todas son cítricas. Algunas son dulces, algunas son sin azúcar, etc. El juicio también está representado por un cuadro de oposición. Aquí podemos observar el cuadro de oposición de los juicios. Cuando van de universal a universal, son juicios contrarios. Por ejemplo, aquí tenemos un juicio universal afirmativo. Todo estudiante es romántico. Su contrario será ningún estudiante es romántico. O afirma totalmente o niega totalmente. Entonces acá estarán como contrarios el juicio universal afirmativo contra el negativo. Cuando los juicios van de un particular a un particular y si ambas tienen la característica afirmativa, pues serán juicios subalternos. Como en este ejemplo, todo estudiante es romántico y aquí decimos algún estudiante es romántico. Estamos tomando solo una parte del grupo que se está mencionando. Este tipo de juicios se los considera subalternos. O como en el otro caso, ningún estudiante es romántico, algún estudiante no es romántico. Ambos, en este caso es su totalidad y acá solamente una parte de él. Cuando ambos juicios son particulares, pero estas son o afirmativos o negativos, se dice subcontrarios, porque están afirmando o están negando tan solamente una parte de esa cualidad que se va a describir de algo. Ya, no están afirmando ni negando totalmente, es solo una partecita de ello. Cuando van de universal a particular, los juicios son considerados contradictorios porque van a ir de un afirmativo a un negativo, aunque sea particular. Lo mismo en este caso, van de un universal negativo hacia un particular afirmativo. Entonces, los juicios son considerados contradictorios porque no podríamos decir, por ejemplo, ningún estudiante es romántico y luego emitir otro juicio donde dice algún estudiante es romántico. O es romántico o no lo es. Razonamiento. Ahora, el razonamiento es una serie de asociaciones del juicio, quiere decir un conjunto de juicios, mediante el cual vamos a deducir algo. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, algunos tipos de razonamiento. Hay tres tipos de razonamiento. Está el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y el razonamiento analógico, como podemos observar acá. A su vez, el razonamiento deductivo va de algo general para llegar a algo particular. ¿Ya? Entonces, en este tipo de razonamientos, la exposición de los conceptos serán definiciones para extraer conclusiones y consecuencias. Además, se va a utilizar en la enseñanza. El razonamiento inductivo es todo lo contrario, va de algo particular para llegar a algo general. ¿Ya? Este tipo de razonamiento es ideal para lograr ciertos principios. También es considerado como un método deductivo en el desarrollo de las ciencias. En cambio, el método analógico está más relacionado con la cuestión de comparaciones. ¿Ya? Comparaciones que van a llevar a una diferenciación, a una semejanza de algo.
Los tipos de razonamientos pueden ser inmediatos o mediatos. ¿Ya? Los inmediatos es cuando existe una premisa a una conclusión. En cambio, los mediatos son el producto de dos premisas y una conclusión. En este apartado hablaremos exclusivamente de razonamientos mediatos. Y un tipo de razonamiento es el silogismo. Ahora hablemos del silogismo. ¿Qué es el silogismo? Es un tipo de raciocinio compuesto por tres juicios. ¿Ya? Dos de ellos se denominarán premisas y la última será la conclusión, o denominada como conclusión. Todo silogismo posee término medio, posee el sujeto y posee el predicado. El término medio, representado como TM, nos sirve para el enlace de las premisas. ¿Ya? Además de que el término medio nunca está en la conclusión. ¿Ya? El término mayor es siempre el predicado de la conclusión. En cambio, el término menor está siempre en el sujeto en la conclusión. ¿Ya? Entonces, bajo esa estructura, el silogismo tiene su propia estructura de deducción. El silogismo también presenta las figuras en cuanto a la forma y estructura de deducir. Por ejemplo, tenemos cuatro figuras acá. La primera figura, que en las premisas, como estamos observando, está representada por premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Sin embargo, si nos fijamos, el término medio está en diferentes posiciones. En la segunda figura igual, está compuesta por dos premisas y una conclusión. El término medio está en la misma línea. En la tercera figura vemos que el término medio continúa en la misma fila, pero está jugando el papel de sujeto. En la cuarta figura, término medio en la premisa mayor será el predicado y en la premisa menor será el sujeto. Entonces, como pueden ver ustedes, las figuras cambian, o la posición del término medio cambia en este caso. Reglas para los términos. Veamos cuáles son las reglas. Primero, un silogismo debe tener necesariamente tres términos, dos premisas y una conclusión. El segundo, ningún término, ya sea el mayor o el menor, puede tener más extensión en la conclusión que en las demás premisas. Tercero, el término medio debe ser tomado por lo menos una vez en toda su extensión. El cuarto, término medio no debe estar jamás, es decir, jamás de los jamases, no debe estar en la conclusión. Reglas en relación a los juicios. Tenemos lo que es, si las premisas son afirmativas, no se puede sacar una conclusión negativa. Si las premisas son negativas, no se puede concluir nada de ello. Si las premisas son particulares, tampoco se puede concluir nada de ello. Si la conclusión es siempre, en la conclusión se observa siempre la parte más débil del juicio.